Hola a todos, bienvenidos al webinario de hoy. Yo soy Max Martín y soy instructor de la National Wood Flooring Association. Hoy está conmigo Doug Brindle, que es em, gerente senior de Bosniak, y hoy hablaremos de la instalación de suelos de madera de diseño en diferentes bases, incluyendo cemento. Como dijo Mike, hoy vamos a hablar de cómo adherir suelos de madera y todo lo que se necesita para realizar el proceso correctamente. Como pueden ver, tenemos diferentes productos aquí. Aquí un producto para reducción de humedad, que Michael nos hablará de eso, y un par de adhesivos para madera. En el webinario del día de hoy, si tienen alguna pregunta sobre qué son los productos, las aplicaciones de instalación de las que Mike esté hablando, o en general aplicaciones para pegar suelos de madera, vayan al área de chat y habrá gente para responder sus preguntas. Para poder asegurar que tenemos una instalación o aplicación duradera hay, y que se esté bien, tenemos que considerar varias cosas, el producto que trabajamos, el área donde trabajamos. No podemos simplemente ir y asumir que va a funcionar si la casa se ve bien o el producto se ve bien. Siempre tenemos que cerciorarnos de que el producto se adapte a la casa. Es un producto que nosotros llamamos, primero, aclamación. Quiere decir que hay que tener la casa lista para recibir la madera y luego traer la madera para que se aclimate a la humedad y temperatura relativa de ese espacio. Para evaluar la obra, el lugar de la obra, podemos utilizar una lista de control bastante completa que la pueden encontrar en la página web de la NWFA. Y nuestro primer enemigo para los suelos de madera es la humedad y es algo que tenemos que revisar, y eso no incluye únicamente el espacio interior, hay que tener muy en cuenta el exterior también. Eh, que si tienen pendientes, si tienen problemas de humedad, si hay, por ejemplo, mangueras de regado que apunten hacia dónde, y todo eso se tiene que tratar antes de utilizar estos productos. Yo quiero pensar en barreras contra la humedad y cualquier producto que se utilice en que le tenga esa protección contra la humedad, como que sea un seguro adicional. Nunca está bien utilizarlos para ocultar un posible problema de humedad. Y eso es uno de los pasos que vamos a analizar el día de hoy. Luego tenemos que medir la humedad a la que nos enfrentamos, porque cada espacio va a tener cierto grado de transmisión de humedad. Hay ciertos dispositivos electrónicos con lo que pueden medir medidores de humedad. Ese es un punto de partida para la medición. Hay que mantener registros siempre antes de la instalación, y la única forma aceptada de leerlos es la prueba de cloruro de calcio o los sensores que insertan. Hay severas marcas que producen este tipo de kit, pero tienen que cerciorarse de que estén aceptados y reconocidos por la industria. Una vez que hemos ya descubierto esos problemas, podemos pasar a medidas para reducir la humedad en nuestra plancha, y aplicar las barreras contra la humedad. Ah, Estas se tienen que considerar como una barrera o un retardador. Cada sistema tiene su propia forma de aplicarse. Y Doc, si quieres hablar un poco acerca de tu producto en particular. Sí, Rollcore es el producto que del que vamos a hablar el día de hoy para la reducción de humedad, que trabaja como un retardador de vapor en plywood. Y tenemos que medir el problema de, por ejemplo, pendientes que vayan hacia la casa, drenajes que vengan del tejado, y evitar que el agua llegue a la losa de cemento. Y no es eso lo que estamos tratando, sino estamos hablando de humedad residual que está saliendo de esa losa para ecualizar el ambiente en el entorno en el que estamos. No es
Es un vapor como el que sale cuando uno es, habla, por ejemplo, en el invierno. El producto es la base Roll Coat, es fácil de aplicar, es VOC, lo vamos a instalar. Esta es un rodillo regular, no se necesita ninguna herramienta especial para aplicarlo. Y esto es una aplicación bastante sencilla. Nuevamente, hay que cerciorarse de tener el EPI adecuado para estos productos. O sea, no hay VOC, así que no tengo necesidad de utilizar un respirador. Sí, vamos a sacarlo del cubo. Antes de empezar a aplicarlo, hay que pensar en cuál es la condición de la losa. Tiene que estar limpia, porosa y abierta para que absorba agua, que no haya ningún tipo de aceite, grasa ni adhesivos anteriores. Tiene que estar una superficie completamente limpia antes de empezar a aplicar productos, porque los productos no se adhieren a adhesivos existentes. Y no tienen que utilizar un solvente, sino tienen que utilizar una fresadora para poderlo limpiar bien. Bien, abran el cubo para el roll call, está listo. Hay una forma muy fácil de probar la porosidad de la losa, porque como Doc dijo, todos estos productos necesitan un substrato limpio y poroso. Y si toman un poco de agua, un par de gotas de agua y las ponen en esa losa, ustedes tienen que ver que se absorben y después de 45 segundos tienen todavía una gota, probablemente van a tener que tratar esa losa. Y es todo lo que podemos ver. Aquí hay un sellador limpio, por ejemplo, y como Mike mencionó, pueden hacer esa prueba con las gotas de agua, que puede ser un buen indicador que hay un problema de este tipo. Nuevamente, el roll call simplemente se aplica. Y cuando se está aplicando, queremos un grosor de 8 milímetros, una película húmeda de 8 milímetros. Sí, tienen que revisar esa película para cualquier producto en contra de la humedad. Hay que seguir las especificaciones del fabricante, leer las fichas técnicas del fabricante para asegurar que todo va bien. La mayoría de estos productos vienen con muchas garantías o plantea posibles errores que pueden ocurrir. Para poder cubrir la garantía o defender esos alegatos, tienen que seguir las recomendaciones del fabricante y hay que hacer un registro de las lecturas, el método de aplicación, los tiempos de secado, porque eso es algo importante, ¿no? Eso es un proceso con el que uno quiere correr. Tiene que asegurarse del tipo de aplicación, la lectura de humedad en el dispositivo que utilicen. Es tan fácil como hacer una fotografía, enviárselas por correo y, como dije, es muy importante mantener esos registros. Y quiero alentar a todo el mundo que se acostumbren a hacer eso en todos los proyectos que realicen. Documentar lo más que puedan realmente. Como dije, en el subsuelo vamos a hacer la cobertura de 8 milímetros para tener la cobertura adecuada. Estas manos o dos aplicaciones que le vamos a dar nos van a dar la protección contra el vapor de humedad. Y lo estamos aplicando aquí, mencionamos previamente el aplicarlo sobre madera contrachapada plywood. Y básicamente lo que está haciendo es bloquear la humedad del plywood para que no llegue al suelo para poder evitar posibles problemas. Y vamos a aplicar en plywood únicamente una capa de roll coat con un grosor de 8 milímetros, aplicado también
al subsuelo. Y pueden ver que una de las buenas cosas de Roll Coat es el color negro. Nosotros en Bostik lo seleccionamos específicamente el color negro, sabiendo que los subflores, los subsuelos tienen un color más tenue, como un gris, por ejemplo. Y tener un color negro nos permite ver en dónde ya hemos pasado y en dónde todavía nos hace falta. Y pueden ver cuando llegamos a la cobertura completa que tenemos ese subsuelo completamente cubierto, completamente negro y oscuro. Y no podemos ver el color más claro del subsuelo. Y si lo hiciera muy ligero, pueden ver los parches en donde vemos el subsuelo. Si estamos viendo eso, quiere decir que no tenemos el producto para reducción de humedad y no estamos bloqueando la humedad. Y la humedad puede traspasar y afectar nuestros suelos. Y tenemos que asegurar que cubrimos completamente. Volviendo un poco para atrás, lo que dijo Doug de una capa en madera o plywood versus cemento, normalmente el subsuelo de plywood va a estar o un espacio con el clima controlado o espacios que no están encapsulados. Y siempre va a seguir habiendo cierta cantidad de humedad, de vapor de humedad que se transmite, pero lo que no queremos en el plywood es bloquearlo completamente. Y en dos capas estos productos son una barrera y en una simplemente ralentizan la transmisión de vapor. Y lo que sucede en un subsuelo de plywood es que si se bloquea completamente, con el tiempo el sustrato de plywood va a tener un problema de humedad. Y como dijimos, aplicamos la primera capa, la dejamos curar por media hora y después de media hora podemos aplicar la segunda capa en el suelo de cemento y eso nos dará la protección. Y avanzamos un poco, tipo Martha Stewart, y ayer pusimos dos capas en esta losa de cemento aquí y ya tenemos nuestro sistema con doble capa. Y ahora vamos a empezar a ver los siguientes pasos una vez que tenemos el producto para el control de vapor de humedad. Y Mike nos va a hablar de eh, la aplicación de los suelos. Cualquier pregunta que ustedes tengan sobre el producto, simplemente escríbenlas en el chat y envíenlos. Y tenemos gente que va a estar respondiendo las preguntas durante todo el webinario. Bien, todo fabricante, como el que tenemos aquí, de suelos de madera, va a tener ciertos requisitos que vienen en un panfleto o folleto y tendrán ciertos requisitos en cuanto a la condición del sustrato sobre el que se va a colocar. La humedad, como dije, la barrera de humedad es lo primero que hacemos porque es un problema. Yo lo pongo incluso bajo alfombra para evitar ese olor que puede ser el salir de humedad. Un requisito muy importante para una instalación adecuada, sólida y duradera es el que esté completamente llano. La National Flooring Association, siendo una organización sin fines de lucro y aceptablemente universada, desarrolló las pautas para la instalación y el acabado que la mayoría de fabricantes van a tener sus propios requisitos, o también es muy importante seguir las pautas de la NWFA. Tenemos instrucciones para sustratos de cemento y para plywood. En cemento, obviamente son más astringentes, es el sistema de adhesión que tenemos, es el adhesivo mismo, el sistema de fijación que tendremos. Hay que analizar
evaluar el sustrato y medir cuál aplicación, y si no están dentro de los requisitos, que son un octavo de pulgada, una desviación de un octavo de pulgada en 60 o 3/16 de pulgada en 10 pies, recomendamos definitivamente tener algún nivel para el borde recto, sean 10 pies o 6, tienen que asegurar que cumplen con esas pautas. De lo contrario, la instalación tiene mucho riesgo, ya sea de fallar o de no ser satisfactoria para el cliente. Ya tengamos cualquier tipo de suelo nos va a dar un problema y va a hacer que a provocar reclamaciones. Sobre el subsuelo somos un poquito más, menos estrictos con la tolerancia. Estamos viendo un cuarto de pulgada, una desviación de un cuarto de pulgada en una longitud de 10 pies. La losa, si están trabajando con concreto, tiene que ser sólida estructuralmente hablando. De preferencia, tienen que saber que es al menos 300 PSI. No hay que instalarlo algo arenoso, asegurarse de que no haya grietas. Esas grietas hay que tratarlas. No se puede poner simplemente la barrera contra la humedad ahí. Hay productos que ayudan a tratar eso y hay que rellenar las grietas, asegurar que se han eliminado como problema. Luego tiene que aplicar la barrera contra la humedad y luego tratar esos puntos que pueden, problemáticos que pueden encontrar. La mayoría de losas necesitarán algún tipo de atención. Realmente, al crear la estructura, no es algo que tiene que estar en ese espacio porque no está en el código de construcción y habrá que tratar cualquier problema de este tipo. Antes de ver el producto que vamos a colocar encima, quiero mencionar que este es un sistema. Cada producto es un paso dentro de un sistema. Es muy importante mantenerse con el mismo sistema y la misma marca. No hay que mezclar la barrera contra humedad de esta empresa con el adhesivo de otra empresa. Hay, Se ha realizado mucha investigación y desarrollo y se ha invertido mucho dinero en Bostik y nuestras marcas para asegurar que estos productos funcionen juntos a largo plazo. Uno no quiere encontrarse en la situación en que ha seguido todos los pasos, pero tienen un producto A que reacciona contra el producto B y no hay suficiente adhesión y el suelo no va a quedar bien instalado. En la misma línea, hay que seguir las recomendaciones del fabricante. Hay algunos a quienes prefieren poner la barrera contra la humedad primero y luego un autonivelador encima. Pero también puede haber otro paso en donde detrás la aplicación de la barrera contra la humedad hay que aplicar un cebador o, y, o un imprimador. Bien, la idea es poder eliminar, nosotros hemos podido eliminar la necesidad de utilizar ese imprimador o pintura base. Bien, el autonivelador típicamente, si estamos viendo un área más grande, si estamos trabajando en áreas más pequeñas, lo podemos utilizar un producto para añadirlo y con una llana y más difícil para lograr un suelo completamente llano. Y algunos de los productos son muy fluidos, diseñados para verterse en un área muy grande. Y este es el mejor sistema para tener el piso más plano que hay en el mercado. Cuando hablamos de autonivelador, ¿cómo de fluido es el producto? Y nuevamente, el producto es de autonivelación, pero lo que realmente estamos tratando de hacer es que sea el suelo el que esté plano. No necesariamente nivelado, pero plano, porque es lo que requerimos en todas nuestras instalaciones. Básicamente estamos colocando el producto sobre el suelo y podemos ver cómo se distribuye, fluye y se mueve por sí solo. Y no
hay mucho trabajo para nosotros, no representa mucho trabajo para nosotros que nos estemos de rodillas manipulando el producto para que nos cree esa superficie plana que necesitamos. Eh, y quisiera mencionar un par de cosas. Cuando hablé acerca de revisar la condición de la losa, no mencioné tener un nivel. Como dice Doug, necesitamos una superficie plana, no que esté con burbujas o problemas. Puede ser una estructura de 7 años que porque todavía se está asentando, eh, y a los 50 pies tiene 2 pulgadas más bajo y no hay expectativa de que lograremos esto, pero lo que estamos hablando es de tener un piso completamente plano y quiero hablar de esta planicie versus nivelación. Pensamos de una rampa para silla de ruedas, por ejemplo, en una residencia para ancianos o algo así, y vamos a colocar suelo ahí. Obviamente no vamos a nivelar esto, pero tenemos que tenerlo plano aunque sea un ángulo de 25 grados, tiene que estar completamente plano, llano y liso. Si cualquiera que sea el fabricante que utilicen, tiene que seguir las instrucciones. Si el fabricante está hablando de 5 cuartos de agua por bolsa de autonivelador, no le ponga 5 porque se va a verter más fácilmente. El resultado final va a ser que el producto final va a cambiar la composición química y la fuerza no va a ser la misma. Se puede romper y eso puede poner en peligro la instalación, hacer que resulte mal. El adhesivo al autonivelador, a la barrera contra la humedad, va a estar comprometida, no se va a realizar bien. Sí, como pueden ver en lo que hemos puesto, pueden ver la espuma que he puesto abajo, aquí en el estudio, porque no queremos, obviamente, que aquí en el estudio el autonivelador se salga del área que queremos trabajar. Pero cuando uno lo está haciendo en la obra, uno quiere ver cómo de fluido es el producto, que se desplaza muy bien solo. Y pueden ver en las áreas, eh, pues, dependiendo del tipo de pared, se puede ir a la pared del vecino. Lo que podemos hacer es poderlo, también lo podemos poner en plywood, no es solo para concreto. Si tenemos una superficie desnivelada de plywood y en donde se juntan las 2 placas de plywood, es necesario ponerle algún tipo de material para cubrir todas esas juntas para que el autonivelador no se meta por ahí. Y porque puede haber fontanería, por ejemplo, tuberías. Si hay, por ejemplo, rejillas para ventilación o calefacción, el autonivelador se puede meter por ahí. Así que hay que tener mucho cuidado porque se puede causar mucho daño a otras áreas. Si se mete en áreas, hay mucha área, tiene mucha agua y, por ejemplo, en un desagüe puede bloquearlo. Y el ducto del aire acondicionado también lo puede poner. Y por eso utilizamos esta espuma para cubrir las áreas en donde no queremos que llegue. Y cualquier cosa como esta, usted va a utilizar un producto eh, y vamos a bloquear. Hay que tener cuidado antes de ponerlo. Lo mismo que, como decíamos, con el producto para la reducción de humedad. Y tenemos que preparar la sala, los materiales, aclimatarlos y después tener y en cualquier área en donde podemos tener un problema. Y tenemos ya 2 de los pasos y va a haber una sección de preguntas y respuestas para ustedes si tienen alguna duda. Hay gente que responderá a sus preguntas. Ya
hemos colocado el autonivelador mezclado con agua. Nuevamente, el principal problema que podemos tener con una instalación de suelo de madera es el agua y ni simplemente instalarlo en cuanto se sienta seco el tacto. Nuevamente hay que seguir las recomendaciones del fabricante en cuanto al tiempo de secado o de curado antes de poder publicar, colocar el autonivelador encima de la barrera contra la humedad y también cuando uno puede colocar el suelo, porque la humedad se va a bloquear, se va a encerrar, digamos, que va a quedar atrapada en esa área. Tienen que esperar a que esté perfectamente seco porque la madera absorbe mucha humedad y van a tener problemas de que la madera se curve, por ejemplo. Y nuevamente sigan las recomendaciones, lean las instrucciones de los productos con los que está trabajando. Normalmente tendremos que dejarlo incluso más de 24 horas para asegurarse que esté completamente seco. Pero, eh, como dije, la barrera contra la humedad se puede aplicar, luego esperar media hora para explicar la segunda. Eh, Tiene un tiempo de curación de 2 horas, luego podemos poner el autonivelador y luego tendremos que esperar de 12 a 16 horas o hasta 24 horas para que cure completamente y que salga toda la humedad para que no afecte el suelo de madera que vamos a colocar encima. Sigan las especificaciones del fabricante y si no están colocando autonivelador, van a utilizar un patch. Esto lo va a secar y curar más rápidamente. Dependiendo de la empresa con la que estén trabajando, pueden empezar nuestra instalación el mismo día. Esta es otra oportunidad para que ustedes completen esos registros del proyecto. Si utilizan esos lectores de humedad, pueden tomar una lectura antes de un paso y después del paso. De esa forma, saben que toda esa humedad residual se ha eliminado y pueden pasar al siguiente paso. Ya han hablado de que en la barrera de humedad van a tener cierta lectura. Luego se mide sobre el autonivelador. Si no se ha secado, obviamente el valor va a ser más alto en el lector. Y nuevamente, como dijimos, hemos dicho varias veces durante la presentación hoy, si tienen alguna pregunta sobre cualquiera de la preparación de productos de autonivelación, los tiempos de curado, de secado, qué producto funciona mejor con qué sistema, pongan sus preguntas en el chat y nuestros expertos que están en línea van a responder a cualquier pregunta que puedan tener y nosotros les daremos toda la información que necesitan para asegurar que tengan una instalación exitosa. Ahora hemos tratado nuestros posibles problemas. Tenemos nuestro seguro en cuanto a problemas de humedad. Ahora pasamos a la última parte de la aclamación, que la casa está lista para recibir la madera. Recuerden, si estamos cubriendo una superficie más grande, vamos a introducir mucho vapor y no quiero llevar mi producto a ese espacio porque simple y sencillamente introduciré un alto nivel de humedad. Una vez que se ha terminado este paso, uno tiene que aclimatar este producto en un espacio separado, en las mismas condiciones. Eh, la mayoría de productos van a hablar de una humedad relativa de 30 a 50% en climas de 70 a mediados de los 70 grados y las mejores condiciones en cuanto a comodidad. Y también hay un gráfico que pueden utilizar que lo encontrarán en NWFA y esa ventana es lo que tenemos para inhibir el crecimiento de bacterias. Esos son los criterios sobre los que hemos seleccionado 30, 50, algunas personas llevan a incluso 60 grados. Y esas condiciones obviamente variarán dependiendo del emplazamiento donde estén. Y nuevamente, si están en el noroeste, tienen un entorno muy húmedo todo el tiempo, pero si se van a México, a Nuevo México o a Colorado,
van a tener un entorno completamente diferente. Tienen que tener en mente que la madera se tiene que aclimatar a esas condiciones y la cierta humedad relativa de temperatura, la madera, si no se cambian esas condiciones, va a llegar a un contenido equilibrado de humedad. Mientras ustedes mantengan esas condiciones, la madera no va a reaccionar, no se va a contraer. El, si se cambian esos valores, la madera va a empezar a ir hacia ese nuevo valor. Por eso es muy importante aclimatar la madera antes de la instalación. Y si no tienen las condiciones antes de la instalación, eso nos puede llevar muchos problemas, como dijo Mick, con la humedad en el autonivelador. Son 24 horas. Y asegurarse que la humedad ya no sale del autonivelador, pero las condiciones en la casa pueden estar perfectamente aclimatadas antes de colocar eso y nosotros lo hemos cambiado completamente por haber colocado esto. Tenemos un 50% de humedad, por ejemplo, en la casa antes de colocar esto y todo el agua que teníamos, y eso nos puede llevar a un 70-80. Y podemos instalar el producto, pero la humedad del aire puede ser muy alta y tenemos que esperar a veces 4 o 5 días más y traer deshumidificadores para bajar el nivel de humedad antes de poder llevar la madera, para llevarla al rango correcto, para estar en esa humedad correcta. Básicamente lo que yo llamo la temperatura eh, de, de vida, digamos, para esa sala. Cualquier condición por debajo de eso, actualmente estamos en Georgia y estoy tratando de tomar todas las precauciones. En mi casa tengo deshumidificador para un humidificador para el invierno y un deshumidificador para el verano. Y trato de mantener ese 30% en el invierno, aunque tomo esas mediciones. Y en el verano, si uno está en la sombra sin hacer nada, sudando, ves lo mismo. No hay una estructura perfectamente aislada. Por muy ecológico que sea el espacio, hay que monitorizar esas condiciones y es una parte muy importante del mantenimiento y hay que educar al cliente. Esas condiciones se deben mantener. De lo contrario, uno hace un trabajo perfecto en la instalación, pero después ese suelo no tiene posibilidades si no se cumplen esas condiciones. Hemos mitigado nuestros problemas. Ahora es momento de pasar a la instalación. Sí, obviamente hicimos otro Martha Stewart, teníamos una instalación, nosotros el autonivelador que acabamos de colocar y tenemos una que hicimos hace 2 días que está completamente curada y lista. Voy a traerla y podemos empezar a prepararnos para hacer una aplicación de pegado. Cuando hablamos de una instalación necesitamos un plan adecuado. Esto es algo que uno discute con el cliente que va a variar dependiendo de la distribución del espacio, del producto que están utilizando. Quizá hay un diseñador implicado. Todo esto va a ayudarlos a tomar la decisión de en dónde empezar la instalación. Ahora estamos hablando de maquetación de distribución y los puntos del espacio. Puede ser que haya una chimenea, puede ser en la entrada. Todas estas decisiones tendrán que implicar al cliente, al usuario final. Y una vez que uno ha definido esto, la recomendación que tenemos en la NWFA es tomar en cuenta todos los parámetros, todas las variables. Esto va a paredes exteriores, por ejemplo, no vamos a fiarnos de una pared exterior para hacer las mediciones. Tenemos que crear una línea base y si nuestra primera línea de base está recta, toda nuestra instalación va a estar recta. Normalmente vamos a empezar con la línea más larga de toda la casa. Esto se puede cambiar a izquierda o derecha dependiendo de lo que uno necesite para calcular. Quizá tengo una tabla completa, pero no quiero empezar en la puerta principal, quiero empezar en el pasillo. Y
le puede decir a la señora dueña de casa, bueno, usted va a tener 4 planchas del lado izquierdo, por ejemplo, o 4 planchas y media. Y todo esto es trucos y podemos en el Floor in the Core hay cursos prácticos también en WFA y pueden encontrarlos en la página web. Tenemos nuestro espacio listo. Tenemos que definir nuestro punto de partida, nuestra línea de partida. Empezamos con las mediciones. Quizá este es el centro de la puerta. Mido el centro de la puerta, tengo que alinear mi instalación al espacio per se. Y una vez que tomamos medidas y lecturas, podemos establecer una línea de control. Podemos empezar por esta parte y medir esa línea de control de centro y la voy a trasladar a este lado. Nuevamente, en este panfleto, en las pautas para instalación y en las pautas de instalación de la NWFA, tienen que tomar en cuenta la expansión y contracción de la madera, lo que quiere decir que no voy a cortar la madera al extremo de una estructura fija, ya sea el marco de una puerta. La norma de oro cuando se está haciendo este espacio es ver cómo de grueso es el material y ese es el espacio que hay que dejar frente a cualquier obstrucción fija. Y se ponen una línea de partida. Si quieren empezar con una tabla completa, van a tomar eso en cuenta y tienen que dejar ese pequeño espacio. Yo creo que estamos listos para empezar. Thank you. Yo tomaría este borde como mi línea de control para el espacio. Volvemos a medir. 34 pulgadas. No importa si están utilizando un marcador, una línea de tiza o cualquier otra cosa. Actualmente es muy fácil encontrar diferentes colores de marcador o de yeso para asegurar que esté claramente visible. Y nuevamente, esto lo pueden hacer con láser también, para tener esa línea de láser. Un truco que queremos hacer es tener nuestra línea de tiza y pulverizar un poco de poliuretano por encima para no borrarla al caminar, por ejemplo. Nos hemos visto en situaciones en donde colocamos los eh, láser y alguien llega y tenemos que volver a empezar y volver a medir. Si empiezan con la pared para mantener esa brecha o ese espacio de expansión, siempre se pueden utilizar espaciadores, pueden fabricar los mismos del mismo material, pueden utilizar también pegamento caliente em, y eso los va a ayudar para asegurarse que no cambie la línea. Ahora hablamos de ajustar o hacer una correspondencia entre la madera y el adhesivo. Cualquier fabricante va a tener cierto tipo de instrucciones, ciertos tipos de adhesivos para cierto tipo de madera se necesitan algún distribuidor. Y ahora vamos a hablar cómo aplicamos el adhesivo. Gracias, Mike. Sí, lo que tenemos en Multigrip que tenemos aquí son 2 productos que se ven en las tiendas de Floor & Decor.
El Wood Grip Plus es un polímero modificado bajado en salina, es más fácil de trabajar y de untar. Y este producto, en cuanto al tipo de madera, está aprobado para todos los sólidos, bambú, todos los suelos de diseño se pueden instalar con Wood Grip Plus. Y para cualquier grosor, para cualquier largo, no hay límites para este adhesivo. Otra cosa fabulosa que hablamos de roll coat y para la reducción de humedad, Wilder Plus nos da una protección adicional contra la humedad. Y si queremos, podemos utilizar una aplicación de una capa versus un proceso de dos capas, de dos aplicaciones. Vamos a hablar el proceso con roll coat y les mostraré el Woodgrip Cross como una aplicación sencilla como adhesivo y reductor de humedad. El multigrip que tengo aquí al lado, ese producto yo lo veo como un adhesivo únicamente. Tiene capacidades de reducción de humedad muy baja. Es bajo en humedad. Si tienen, yo les digo, cada vez que utilizan multigrip, van tener que utilizar en una doble aplicación. La primera va a ser roll coat para sellar la humedad dentro y luego utilizar el multigrip. Una cosa que tenemos que ver, ahora sabemos qué adhesivo estamos utilizando, qué aplicación vamos a utilizar. Si queremos utilizar una o dos capas, vamos a determinar qué vamos a utilizar. Tengo dos tipos diferentes de madera. Este es una de diseño que tenemos aquí. Pueden ver la parte trasera está completamente lisa. No tiene eh, surcos y cuando lo distribuimos ponemos la pieza, la damos la vuelta, vemos cómo está. Si no tenemos un 80% o más de cobertura, tengo que utilizar una llana más grande para asegurar que cubro toda. Y si estoy utilizando Woodgrip Plus, tenemos tener protección contra toda la humedad y adhesión, todo en uno. Tenemos que tener una cobertura del 100%. No solo tenemos que tener nuestra losa completamente cubierta, sino la parte trasera de la madera también completamente cubierta con adhesivo. Y como les dije previamente con Roll Coat, cuando lo apliqué, si podemos ver espacios en donde muestra el color del subsuelo, es en donde va a salir la humedad. Y lo mismo aquí, si no tenemos el adhesivo cubriendo el Wood Grip Plus, una aplicación única para bloquear esa humedad, la humedad va a salir por el suelo de madera. Y la llana que utilizamos para obtener esa cobertura nuevamente, el suelo está completamente plano, esta madera sólida. Pueden ver estas tres ranuras que se han puesto en la parte trasera y tenemos que tenerle adhesivo en esas ranuras también. Quiero mostrarles lo que van a necesitar para ver cuando lo están haciendo. Esta llana es de un cuarto por un octavo de pulgada. Es el adhesivo que vamos a poner, es solo un octavo de pulgada. Si lo distribuimos así y en estas ranuras, nuestro adhesivo no está lo suficientemente alto y tiene que tocar eso. Y esta llana dentada puede funcionar genial para un adhesivo, pero no nos va a llevar hasta para el 80%, pero no al 100%. Puede ser una llana perfecta para una tabla completamente plana, pero es muy pequeña para las tablas con ranuras por detrás. Este es de un cuarto de pulgada y nos llevará a lo que queremos. Es
las ranuras nos llevarán para darnos la cobertura perfecta. Y en una completamente plana, esta sería la llana perfecta para utilizar. Y si queremos, y más adelante tenemos una cobertura de 100%, eso es una aplicación de una sola capa. Y este es un cuarto por 3A. Y pueden ver la ranura, la profundidad de la ranura. Son 3/8 de pulgada por encima del suelo. Y eso lo colocamos y eso nos lleva a esa cobertura del 100%. Voy a hacer una demostración rápida en la parte que hemos utilizado el autonivelador y les voy a mostrar las diferentes llanas y cómo funcionan en cuanto a cobertura. Y luego entraremos más a profundidad en cuanto a la distribución del adhesivo. Un par de cosas que quiero mencionar de todo lo que acaba de decir. Si usted es dependiente de trasladar esa garantía al cliente de esa producción del 100% por el adhesivo, ese traslado de pegamento de adhesivo, algunos fabricantes van a pedir que ustedes vayan con la instalación por cada 50 metros cuadrados y tienen que sacar la madera y verla. Y la segunda, en lo que respecta a la llana, esta es de 3/16 y las de 3/16 es esto. Cuando aplican el adhesivo, el ángulo de la llana es muy importante. Si quiero dejar 3/16 de altura, tengo que ser lo más perpendicular posible. Este no son 3/16 de pulgada. Y en la mayoría de casos, la mayoría de personas la utiliza a 45 o 60 grados porque es muy difícil ah, distribuirlo o ampliarlo cuando uno está de esta forma. Este es eh, de ranuras cuadradas. Voy a distribuir un poco. Quiero mostrarles lo que tenemos. Y si estos son 3/4 sólido, pueden ver las ranuras. Es 1/4 por 1. Coloco la tabla y realmente me salió mejor de lo que esperaba. Tienen cobertura completa y está bien al final, pero en general, esta llana funcionará muy bien para hacer una instalación, por lo menos por un 80%, si estamos considerando la humedad. Si estuviéramos distribuyendo esto encima de roll coat, esto sería una excelente cobertura. Y esta sería una buena llana para esa aplicación. Y como dije, estamos tratando de llegar a una cobertura completa de 100% de cobertura ya en la parte trasera. Y eso fue una llana de 1/8 pulgada, ahora esto es de 3/16. Nuevamente tienen que ver bien lo que están poniendo en este suelo. Esas son 3/16. O sea, tú estabas en lo correcto y yo también. Pero recuerden que estoy en un ángulo de 45 grados y técnicamente estoy poniendo una profundidad de 3/16 de adhesivo. Y esto está más cercano a 1/8 de pulgada nuevamente. Lo colocamos y vemos si podemos tener la cobertura del 100% con las ranuras en V. Y podemos ver que no mejoramos en ese momento. Seguimos teniendo los mismos vacíos que teníamos en el pasado. Y es llegar un poco más a ello. Y no tenemos esa cobertura del 100%. Y que necesitaremos en una aplicación única. Estas son las ranuras rectas y eso nos asegura que el adhesivo se va a llegar. Cuando lo distribuyo, vemos otra vez con la misma tabla, la colocamos en nuestro adhesivo y pueden ver en ese momento que eso fue lo que necesitábamos para llegar a esa cobertura del 100%. Control completo de reducción de humedad, todo en un proceso en una sola aplicación. Y podemos volver
a los tres cuartos sólido, el que estábamos hablando previamente. Y si estamos trabajando con un- este tipo de madera, lleven con ustedes a la obra un par de llanas para no encontrarse el día de la instalación que no les funciona. Es bueno tener un par de diferentes. Este es un cuarto por un octavo y quizá necesite utilizar algo más profundo porque no tenemos que la tabla no está completamente plana. Tenemos un par de áreas que nos hicieron falta y es el cuarto por 8. Y si cambio a la de ranuras en V de tres cuartos, nuevamente podemos ver que tengo esa cobertura casi del 100%, pero donde le estaba presionando ven que tenemos la cobertura completa. Otra cosa que hay que tomar en cuenta cuando se instala suelo de madera es que hay que poner un poco de presión, especialmente si quieren esa cobertura al 100%. Hay que presionarla contra el adhesivo para asegurar que tienen esa cobertura. Una tabla completamente plana que funciona con las ranuras en V. Y si tienen sólidos, si tienen ranuras. Y la de ranuras cuadradas es la que van a necesitar en ese caso. Ahora que sabemos qué llana vamos a necesitar, podemos dictar que si tenemos una ingeniería al reverso del proyecto, ya sabemos cuál es la cobertura adecuada y la llana adecuada. Y ustedes van a saber exactamente la cantidad de adhesivo que vamos a utilizar para un proyecto, porque cada cubo, dependiendo de la llana que utilicen, va a tener una cobertura predicha, digamos. Y cuando estemos en un lado u otro, yo siempre voy a errar del lado de exagerar para cualquier proyecto. No voy a dar únicamente el mínimo necesario. A mí me gusta mucho la paz mental y voy a tomar todas esas precauciones. En este caso, en este ejemplo en particular, quizá podemos ver que tenemos todos los pasos del sistema. Tenemos nuestra barrera de humedad, nuestro autonivelador y nuestro adhesivo. Ahora, el proceso de instalación. ¿Cómo hacerlo? Todos los adhesivos Bostik van a ser con ellos en húmedo. No permito que ni que se cure ni que se seque. Queremos hacerlo cuando todavía está húmedo. Y obviamente va a haber una determinada forma de hacer la institución, dependiendo de cuánto adhesivo podemos eh, colocar y cuánta cobertura podemos tener para tener el espacio para trabajar. No vamos a trabajar todo el área. Sí, mi brazo solo llega hasta cierto lugar y no quiero empezar a distribuir aquí porque tengo que volver aquí. Sí, así que decidan cuál es su longitud de brazo sin que las rodillas les caigan sobre el adhesivo. Y verán que es un poco más corta la distancia cuando ustedes van a colocar el suelo. Y si tienen brazos muy largos, pueden llegar a 30, pero piensen más o menos en 24 pulgadas de rango. La forma como estoy viendo ahora, estamos hablando de 9 pulgadas de ancho, no es 9 y media. Un par de cosas más que hay que tener en mente. Los adhesivos tienen cierto tiempo de trabajo, digamos, y este puede verse afectado por las condiciones ambientales. No
coloquen más adhesivo del que crean que van a poder cubrir en el suelo durante ese periodo de tiempo, porque si empieza a crear una piel, va a haber problema y la garantía se va por la ventana. Otra cosa, hablamos de aclimatar. Al igual que se hizo con el adhesivo, lo mismo, si estamos haciendo una instalación en el invierno, tienes los cubos de adhesivo afuera, eso no va a ser una buena experiencia. Hay limitaciones en cuanto a almacenamiento, vida, expectativa de vida, fecha de caducidad y eh, obviamente necesitamos utilizar materiales que estén válidos y eso hay que tenerlo en mente. Y aunque tenga un brazo bastante grande, si tengo 60 pies y voy a poner 3 pies de adhesivo en 60 pies, me voy a pasar del tiempo de trabajo del producto y van a tener problemas de que se empieza a secar el pegamento y van a tener que reaplicar. Y hay que trabajar dentro del alcance que tiene uno y las capacidades de tiempo. Con este producto en particular, yo le digo a la gente que no, en un día húmedo como ahora, yo no iría más allá de lo que podría instalar en 20 minutos o media hora. En tiempos de invierno, por ejemplo, en la casa, la humedad puede ser de un 30% y obviamente podemos ir un poco más lejos porque la humedad hace que este adhesivo se cure. Y no queremos tener humedad porque si hay mucha humedad, el producto va a curar más rápido. Y si es más seco, podemos poner un poco más. Y esto permite que se cure la humedad. Si tiene 72 grados y humedad de 14% en Colorado, hay una ventana de trabajo. Si tienen 65, 70 de humedad relativa, en Georgia, por ejemplo, van a tener un tiempo de trabajo diferente con ese producto. Como regla general, ahora estamos mostrando el adhesivo y hay que tomar en cuenta con qué tipo de material están trabajando. Estamos trabajando un producto preacabado. Si se utiliza un adhesivo de uretano con un material preacabado, hay que asegurarse de utilizar la menor cantidad de adhesivo por encima del acabado. No importa porque va a tener problema a menos que se limpie y de inmediato. Cualquier producto, cualquier fabricante va a recomendar limpiar el adhesivo de la superficie y no hay que dejar que se seque porque va a arruinar el acabado. Y sí, un truco que nosotros hacemos, como John dice, un trabajo limpio es un trabajo contento o feliz. Si voy a utilizar el material de 9 pulgadas, tengo mi línea de inicio. Yo sé que voy a poder instalar eh, 3 filas con este adhesivo. Antes de poner el adhesivo, voy a medir nuestros 7 pulgadas, 27 pulgadas en un lado y en el otro. Voy a poner la línea de guía y voy a mantener mi aplicación en esas líneas. De esa forma tengo mis 3 filas y no voy a tener que quitar ningún pegamento seco si me he limitado a utilizar esa área. Sí, si saben qué espacio están trabajando, obviamente van a utilizar mejor el adhesivo. Sí, he colocado el adhesivo, lo puedo tener todo en líneas perpendiculares al largo de la madera y con esto a veces tengo mejor cobertura. Es mi preferencia personal, no es una recomendación obligatoria. Se puede extender en cualquier dirección que ustedes quieran. El adhesivo es suave y se va a aplanar al colocar presión sobre él. Esta es la forma en que yo prefiero trabajar para distribuir el adhesivo. Antes de aplicarlo, quiero recordarles nuevamente que cualquier pregunta sobre cualquier cosa que hemos discutido ahora, pónganla sin ningún temor en la sección
de preguntas y respuestas para que le respondan las preguntas. Y otro truco, si utilizar derecha, izquierda o izquierda, derecha, aquí estamos hablando con material con ranuras. A la gente les gusta hacerlo de diferente forma. Eh, yo, porque tenemos esto precortado, que ya lo tenemos al tamaño de nuestro espacio, aquí dejamos un poco de autonivelador que nos va a instalar para mostrarles lo que estamos haciendo. Pero cuando precortamos estos, todos los alrededor del perímetro tenemos que considerar esa brecha de expansión o ese espacio de expansión. Quiero alinear la tabla y voy a tener un bloque aquí para mantenerlo en su lugar, por lo que me gusta utilizar el, la parte macho es para no tener demasiado pegamento en esto. Y ah, eso quiere decir que la gente no tiene problema cuando ponen esto para afuera, la unión macho para afuera. Y si cuando está uno pegando, puede trabajar en cualquier dirección, porque es el adhesivo lo que lo está sosteniendo. Realmente ustedes pueden hacerlo en la dirección que prefieran. Es una cuestión muy personal. Y si necesitan darles algunos martillazos, nuevamente distribuyan el adhesivo. Yo me pasé un poco del espacio donde estábamos. Yo estoy expandiendo esto con cobertura 100%, mitigación de reducción y adhesivo, todo en uno. Y no quiero llegar a una línea fuerte, digamos, porque va a ser difícil poner pegamento ahí adhesivo en mi siguiente línea. Y cuando vuelva a distribuir, no tengo que meterme debajo de la madera. Y eso es muy importante cuando estamos tratando de seguir esa cobertura del 100% para tener las propiedades de bloqueo de humedad o reducción de humedad. Y nuevamente, cuando vemos en esta distribución aquí, tenemos toda la reducción de humedad aquí. Solo estamos mostrando la aplicación todo en uno. Woodgrip Plus como adhesivo y como mitigación de humedad todo en uno. Y si tienen la llana correcta, no tienen que hacer las dos capas de Glue Coat previamente. Y si deciden utilizar Woodgrip Plus, les da esa protección contra la humedad y adhesivo. Este es un ejemplo perfecto para ilustrar la importancia de nivelar adecuadamente el sustrato. Si tienen esos altibajos, nunca van a lograr esa cobertura del 100%. Ahora estamos tratando con tablas de 72 por 9 y por mucho que le pongan peso encima, no van a lograr una cobertura del 100% si, y cualquier inspección se va a dar, va a descubrir que no han seguido las instrucciones del fabricante. Sí, una de las grandes quejas que tenemos es que cuando la gente eh, camina encima del suelo, a veces se nota, suena hueco aquí y a veces suena como muy sólido. Y eso siempre va a suceder en áreas de tráfico pesado, en las entradas, por ejemplo. Y queremos tener esa paz mental. Y hay ciertas soluciones y realmente no se va a ver bien para su empresa. No va a dar una buena imagen de la empresa si ustedes no hacen este proceso. Y si te reciben reclamaciones a la larga, no se trata de tomar el tiempo adicional y pasos adicionales para solucionar los problemas. Y
hacer las cosas bien, pero con ese tipo de actitud ustedes van a obtener los clientes correctos. Sí, tómense su tiempo y háganlo bien a la primera, aunque tome un poco más de tiempo, pero es mejor que tener que arrancarlo y volverlo a hacer. Hablamos del adhesivo multigrip que tenemos aquí. Lo vamos a distribuir encima del roll coat, que es nuestra protección contra la humedad. Y cambiamos del Woodley Plus que tenemos en ese polímero con base salina. Es muy fácil de limpiar y muy fácil de distribuir. Y en cuanto a llana, seguimos utilizando la misma llana porque queremos tener la misma cobertura. Necesitamos al menos una cobertura del 80% para una aplicación. Y eso nos lleva a una cobertura del 100% para humedad. Y lo que sabemos en algunos de los ensayos que acabamos de hacer es que si tomamos nuestro, eh, esa nos llevará a un 80% menos. Y para, ¿me estás cambiando la madera? Sí, me ha cambiado la madera. Y yo me traje otra llana porque él tiene una tabla de 3/4. La razón por la que les quiero mostrar esto es que el mismo principio se aplica a un área recta que no tenemos la misma dirección y se aplica a un patrón también. La única diferencia es que se va a ajustar al tipo de madera, el método de aplicación y cobertura y la distribución que se puede encontrar en la formación específica sobre instalación en general. Vamos a mostrar un cambio. Ahora tenemos un producto de Floor & Decor que es este producto, este patrón de espina de pez o diseño en espiga. Y si quizá quieren destacar cierta área en la casa. Y los mismos principios se aplican para instalar un patrón, al igual que lo hacemos en un modelo recto sólido. Sí, nuevamente si fuéramos a pegar esto, podemos ver que tenemos las ranuras en la parte superior. Vamos a poner adhesivo completo y con mitigación todo en uno, como lo hicimos previamente. Lo utilizaremos con un 4x8 y aquí lo vamos a aplicar sobre roll coat que ya tiene la mitigación de humedad y tenemos que asegurar que esta con ranuras en V nos va a llevar al 80% o mejor, que va a ser la llana que voy a utilizar para instalar este suelo de madera. Sí, voy a hablar un poco acerca de maquetación o distribución. Ver cómo se coloca un suelo con patrón. Nuevamente tenemos que considerar todos los puntos. Una conversación que hay que tener con el cliente de cómo se toma la decisión. Puede que piensen que se ve bien de cierta forma, pero si definimos una línea de centro, una línea de partida, también tenemos que considerar qué tipo de patrón vamos a instalar. Mencionamos eh, un tablero de ajedrez y el diseño de espiga. Para ambos necesitamos una línea de centro en donde se va a centrar el patrón. Tenemos esa línea de centro. Este es el caso. Es donde podremos necesitar esto. Otra cosa buena del color negro del producto de Roll Coat
Estamos utilizando un marcador Sharpie aquí. Mike tiene un color plata para mostrarles. Pero si hablan de, por ejemplo, tiza, rojo, azul, los colores de líneas de tiza contra un fondo negro, esa línea de tiza se va a destacar muy bien y la pueden ver muy claramente. Dependiendo de la distribución de un patrón más intricado, va a haber diferentes pasos para utilizar diferentes formas. Pero con un tablero de ajedrez, por ejemplo, con el patrón de tablero de ajedrez, tenemos una línea de centro. Estamos asumiendo que el espacio es más grande. Una característica de espiga es que todas las piezas van a ser exactamente del mismo tamaño. Sí, aunque uno lo ponga de diferente forma, tiene que prestar, am, hay que prestar atención a que ven las partes izquierdas y las derechas. Para patrones como de espiga u otros, estamos trabajando con machimbre y tenemos que asegurar que nuestra instalación completa se ajuste al sistema. Por eso que para el patrón de espiga, las piezas van a tener derecha e izquierda para ese material preacabado. Si no lo tienen, yo recomiendo tener un router para hacerlo, para este tipo de producto. Y hay que mantener esto, porque el movimiento horizontal del normal es muy fácil, pero para el diseño de espiga es diferente. Me hace falta otro. Necesito derecha e izquierda ambos. Can I have the mallet? The mallet? Yes, please. Esto sería una instalación tablero de ajedrez, pero básicamente estamos alineando de forma alternativa en cuadrados. Es muy bonito, perfecto para resaltar un pasillo de entrada, por ejemplo, la cocina, donde el cliente lo quiera aplicar. También podemos mostrarles el patrón regular de espiga. Please. Mientras Doug aplica al adhesivo de esto, hablaremos de diferencias entre las diferentes distribuciones o diferentes diseños. Con diseño de espiga tenemos una línea de centro y para que esté realmente centrado este patrón de espiga, tenemos que ver
¿Cuál es el centro del patrón? Sabemos que tenemos 2 puntos para cada fila alternativa. El centro está en el medio de la parte más corta de ambas y es en donde tenemos que alinear esa línea central. Para tener las líneas de referencia o líneas de control, tenemos que determinar la distancia de la línea del centro para cualquiera de los lados a las 2 líneas en donde podemos mantener nuestros puntos. Y estas son en las pautas de instalación. También se puede aprender con formación práctica que pueden encontrar en nwfa.org y junto con Floor and Decor son cursos nacionales y toda esta información está disponible. Como miembro de la NWFA recomendamos eh, que les recomendamos tendrán acceso a todas las publicaciones, a mucha información, talleres, capacitaciones. Yo también les alentaría que se suscriban a la revista de Hardwood Floor de Suelos Sólidos, que les da mucha información. Todas son buenas cosas para aprender y tener a mano. Y que facilitarán solucionar cualquier pregunta que puedan tener o problemas a los que se puedan enfrentar. Sí, la verdad es que es un diseño muy bonito. Nuevamente, estamos trabajando en un área pequeña, en un suelo más grande, distribuiríamos en mayor área. Pero asegúrense de que tengan roll code, que ayuda mucho cuando estamos utilizando una aplicación como esto. Quizá yo podría unas líneas más o poner el adhesivo de otra forma, pero al tener el roll code para eliminar la humedad aquí, solo necesito una cobertura de 80% del adhesivo y al colocarlo en todas las líneas y saber en dónde se va a colocar el suelo. Si nos hace falta un poco con el adhesivo, no es el fin del mundo. Hubo una discusión sobre en qué dirección hay que orientar las ranuras. En este caso en particular, es otra razón que quería mostrar este patrón. Vamos a tener un suelo multidireccional. No es posible orientar todos de forma perpendicular o paralela. Así que eso no es lo importante. Lo importante es ajustar la llana y el adhesivo al material para tener esa cobertura adecuada, mantener esas propiedades que el fabricante del adhesivo propone. Como dije, cuando extendí el adhesivo aquí, yo mostré las diferentes llanas y lo hice aquí nuevamente, pero sí es más fácil para ustedes distribuirlo en diferentes patrones o en diferentes secciones. Realmente no importa. Con el adhesivo para suelos de madera, este se va a aplanar de todas formas. Lo más importante es levantar el suelo y ver la cobertura. Estamos por encima del 80% mínimo que necesitamos para tener la cantidad adecuada de adhesivo para esta aplicación. Y no hay nada de malo en utilizar el mismo adhesivo para todas las direcciones. Yo he escuchado diferentes ideas de utilizar diferentes adhesivos y hay que ofrecer el mismo sistema de unión, porque si hay algún cambio o variación, todo va a actuar de la misma forma. Lo que tienen que asegurar es que no mezclan productos en la instalación. Si tienen diferentes productos, dejen uno en la furgoneta para evitarse problemas. Yo creo que con eso lo hemos abarcado todo. Nuevamente seguimos aquí respondiendo preguntas. Cualquier duda que tengan, pónganlo en el chat. Nuestros expertos están aquí respondiendo a todas las preguntas el día de hoy.
Y cualquier cosa que hayan visto hoy, mitigación o reducción de humedad, el exterior, lo que tiene que ver en el exterior del edificio, eliminar el adhesivo o suelo anterior antes de empezar, aclimatado, autonivelación y a- pegar el flor. Cualquier pregunta que puedan tener, póngalo en el chat y le responderemos hoy mismo. Gracias por haberse unido a nosotros y si desean más información, Flor Decor tiene estos cursos para el futuro. Muchas gracias.